quiere a través de internet www.rtq.mx o bien a través de nuestro WhatsApp, que ese te lo sabe Ara. 442-426-3379. Esa es la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros por escrito. Hay veces que estamos en la oficina o estamos en la casa, el bebé ya se nos durmió y no queremos despertarlo. Mándenos mensajito de texto a través de esta línea telefónica 442-426-3379. Y ya estamos listas, mi querida Amelia, para iniciar con la primera entrevista. Vamos a verla. ¿Cómo está? Y como les decía, pues ya estamos listísimas, Amelia Cove y una servidora con Andrés Mares. Andrés Mares, hoy vamos a tocar tema del sentido del humor. Bienvenido. Gracias, Arame. Buenos días. Buenos días a todos los que nos ven. Efectivamente, un sentido muy importante, sí, junto con el sentido común, que por cierto van de la mano, como lo vamos a contemplar, porque en nuestros días, pues, lamentablemente, lo que prevalece es exactamente lo contrario, el sentido del humor, que es una inclinación al drama, ¿no? En donde tendemos a exagerar de manera negativa aquello que no cumple con nuestras expectativas, aquello que no sale de acuerdo a lo que hubiéramos querido, y entonces empezamos a absorberlo más que a asumirlo, de una manera que nos lleva a reaccionar, como si el universo estuviera en nuestra contra, ¿no? Y entonces empezamos a disponernos, irónicamente, a que las cosas sigan saliendo mal. ¿Por qué? Porque, como recientemente comentábamos, al mal tiempo se le pone buena cara, no se le pone una jeta. Sí, si le pones una jeta, va a empeorar toda la secuencia, ¿no? Pero te regresa la vida con más motivos para seguir poniendo jeta. Algo pasa. Claro. Al que está de malas, exacto, o al que vive en el victimismo, en la culpabilidad, en el enojo, trae su nubecita y es al que le sale la sopa la mosca en la sopa. Y todo le va checando, sí, de acuerdo al mal humor que puede manejar. ¿Cómo saber o cómo hacerle para cambiar este modo jeta a modo sentido del humor? Que no es estarnos riendo de lo que nos pasa, tampoco no tiene que ver con estarnos carcajeando, ¿no? Así es. Sí, exactamente, no hay que confundirlo con la simpleza. Sí. ¿No? Porque muchas personas piensan que el sentido del humor es tomarse las cosas a la ligera, que tampoco se trata de eso. Una persona con sentido del humor tiene un profundo sentido de las cosas, y eso permite que pueda ser selectiva, vamos a decirlo de manera más coloquial, respecto a los temas en los que se engancha y en los que no. Entonces, ¿cómo pasar de la jeta a la sonrisa? Bueno, primero hay que hacer un inventario, yo le llamo de significados. ¿No? Es decir, ¿qué es lo que suele alimentar mi mal humor, mi mala cara? ¿Qué temas, qué asuntos, qué situaciones o hasta relaciones? Y empezar a cuestionarnos sobre el significado que cada una de esas cosas tiene en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que la mayoría de las veces el problema se encuentra ahí, porque el significado nos lleva a tomar posturas o a tener expectativas. Y muchas veces es un tema de expectativas, es decir, estoy esperando resultados distintos haciendo lo mismo. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo pretender que me vaya mejor si no empiezo por ser una persona distinta? ¿Y cómo voy a empezar a ser una persona distinta? Pues cuestionándome los significados de todo lo que me pone de malas. Y hacer un examen de conciencia más que un juicio de valor. Ojo, hay que tener mucho cuidado, no es lo mismo. Para determinar cuál es la importancia real o no de eso que me molesta. Y vamos a descubrir que una gran cantidad, la mayoría de hecho, de cosas que me suelen molestar, en realidad carecen de importancia. Entonces ya ese solo ejercicio incrementa el nivel de conciencia de tal manera que yo ya no me voy a enganchar tan fácilmente. Claro. ¿Por qué? Porque ya tengo otro significado presente. Ya no es el más de lo mismo respecto a lo que yo esperaba y que no se dio, y entonces reaccionaba, porque muchas de nuestras reacciones tienen que ver con frustraciones del pasado. Y de un pasado cada vez más lejano. Cierto. Y a veces eso nos lleva a no considerar el presente de una manera mucho más agradecida, de una manera mucho más propositiva, y en donde nos demos cuenta que al final del día, y después de hacer ese inventario, siguen siendo y seguirán siendo más las cosas positivas que las cosas negativas. Simplemente que aquí estamos.
que aquí estamos, ¿no? y que tú eliges con cómo tu estar. inventario, aquí estamos, y eso es mejor que no estar. Exacto. Entonces, para cuando hay más darle taches que valor. palomitas, exactamente. Empezamos haciendo este inventario, y si yo descubro que tengo más pensamientos, porque no son más cosas negativas, ¿no? Pueden ser más pensamientos, me engancho con lo que yo sentí cuando alguien me dijo, cuando alguien hizo, que ya ni está la persona, ya ni está el hecho, ya pasó hace muchísimos años, pero si descubro que tengo más pensamientos negativos que me molestan, que me hacen poner más jeta durante el día, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso yo le denomino la técnica del I, ¿no? ¿En qué consiste la técnica del I? En que te encoges de hombros, Claro, y te preguntas, ¿y? ¿No? O sea, ¿qué es lo que realmente pasa al respecto? ¿No? Porque luego ahí es donde nos ubicamos con respecto a nuestra loca imaginación, que suele estar bastante loca, y en donde pues, nos hace un revoltijo ahí de significados y expectativas una vez más, pero cuando nos hacemos la pregunta ¿y? Pues nos ubicamos en la realidad de las consecuencias, resultados, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que en la infancia no se le hizo mucho caso, ok, ¿y? ¿No? Sí, claro. O sea, Está buenísimo, en el sí, esa es la letra. Y a lo mejor nos viene una respuesta. Bueno, y se siente horrible, por decir algo. Ajá, ¿no? ajá. O me siento menos. Le vuelves a aplicar el I, ¿no? Y entonces dices, pues es que pues no me gusta sentirme así. ¿Y? ¿Qué vas a hacer y al después de respecto? varios sís, vas a llegar al 1. ¿Qué vas a hacer al respecto? O 2, pues no hay nada que hacer. Ajá. Y cuando no hay nada que hacer, lo mejor es dejarlo ir, ¿no? Pero claro, no hacemos estos procesos, simplemente nos quedamos con el malestar, que reitero, muchas veces se detona ese malestar por una experiencia acumulada de frustraciones de años, pero que no tienen por qué seguir teniendo vigencia en nuestros días. Se detona por algo. Alguien se detona por Sí. algo. Alguien me recuerda al papá que no me hizo caso, al mal evento que tuve de niña, y en ese momento se detona y otra vez la jeta. ¿Me vuelvo a enganchar con lo que pasó a lo mejor hace 40 años? Sí, exactamente, como el subconsciente no maneja una línea del tiempo per se, ¿no? El subconsciente siempre está actualizando todo lo que manejamos como un recuerdo. Yo el día que encuentre al subconsciente sí lo voy a agarrar a trancazos, chancla, a ver, es que nos hace jugar Sí. retas, ¿no? Sí, Pero sí. ahí está el subconsciente, por más que queramos desaparecerlo en nuestra vida, ahí está. Y es el que sale cuando ponemos la jeta. Así es, y Luis Hay te llamaría la atención porque te Sí, diría, ya no, sé. una vez que te encuentres al subconsciente tienes que abrazarlo. Le vas a agradecer. No Claro. tienes- ¿Por qué? Porque es el niño que prevalece en nosotros. Pues en Sí. lugar de pelearnos con él, hay que Sí. pues, llevarnos bien. Sí, pero el asunto es que siguen saliendo cosas, Sí. ¿no? Es como el gran desconocido. el Sí, subconsciente. pero siento yo que sale para protegerte también, Es la intención primaria. ¿no? O sea, Lo sí. que busca es seguridad. El problema es que se equivoca en la forma de procurarla, ¿no? Sí, Yo a le veces me faltaron imagino- chanclazos, te digo. Sí, bueno, se acordarán del personaje O de abrazos, Bambán. O abrazos. o besitos. ¿No? El subconsciente es como Bambán, el hijo de Pedro y de Pablo y de Betty. Betty. ¿No? Betty, Sí. pa. Bambán, que era un niño muy tierno, Picapiedra. pero Ajá. no sabía manejar su fuerza. ¿no? Entonces causaba destrozos. Bueno, pues así es el subconsciente. ¿Qué pasa? Que el subconsciente hay que distinguir el subconsciente del ego, ¿no? Porque el drama no viene tanto del subconsciente como del ego. Y el ego ya es una distorsión más seria, más compleja, que tiene que ver con una idea que tenemos de nosotros mismos y de lo que merecemos. Y ahí Como a empieza todo mí el me lío. pasa esto, sí. Como es que a mí, ¿no? El ego tiende a darnos demasiada importancia y ahí es donde empieza el drama. El sentido del humor es justamente lo contrario, restarle importancia, lo comentábamos en la entrevista anterior, darle más importancia a lo que tiene sentido que al cómo te sientes. Sí. Y ahí empiezas a liberarte del drama. Cuando empiezas a liberarte del drama, muy a tu estilo, porque también el sentido del humor es algo muy interesante, se da de acuerdo a la personalidad de cada quien. ¿No? No es un esquema que se tenga que dar por igual en todos. Cada quien tendrá su modo de tener un sentido del humor. Sí. Podrá ser un modo más kinestésico, podrá ser más enfocado a un tipo de sarcasmo, pero cada quien lo puede tener. El requisito es que uno identifique cuáles son esas expectativas neuróticas, indebidas, irreales, y que uno cuestione la importancia que le está dando a las cosas. ¿Cómo puede uno medir la importancia real de algo? Pues por las consecuencias.
Ahí no hay pierde. Por eso la técnica ahí es tan poderosa, porque la técnica ahí nos sitúa en el tema de las consecuencias, y las consecuencias a su vez determinan el valor real de algo. Claro, futurear tantito, pensarle un poco qué es lo que va a pasar si hago eso, o por qué le estoy dando importancia y en qué va a terminar esto. Así es, tal cual. Y resulta que después de esta palabrita de y, te das cuenta que ni era tan importante, claro. que además ya pasó, y que no podemos permitir que eso que nos pasó hace tanto nos siga marcando en la actualidad, porque nos estamos perdiendo el presente. Claro. Y podemos estar echando a perder el futuro, si es que llega. Porque probablemente no es que no tenga importancia, a lo mejor con esos is llegas a sí darle importancia, pero entonces buscar una solución al respecto, no quedarte nada más en la jeta, ¿no? Sí, una u otra. O terminas descubriendo que es algo, como ya lo hemos planteado, que tienes que aceptar serenamente, o terminas descubriendo que es algo que tienes que afrontar decididamente. Pero ya el serenamente o decididamente ya implica que no lo hagas pasivamente y amargadamente. Claro. ¿No? Porque ya de alguna manera te estás haciendo cargo o estás dejando ir la situación. Andrés, ¿cuáles son las características de una persona con el ego crecido? Uf. ¿En orden alfabético o por orden de aparición? ¿Tienes 2 horas para el programa? Exacto. Es que sí son muchas, ¿no? Y hay personas que la pasan mal por este famoso ego que los hace sentirse merecedores de todo, de mucho, y viven frustrados, no son felices, molestan a los de junto, porque ya viene aquí el que se cree muy, es como el muy del grupo. Fíjate que sí, yo pienso que las dos manifestaciones más concretas y contundentes del ego son el orgullo o arrogancia, como lo queramos ver, y la envidia. ¿No? Digo, no son las únicas, que quede claro, hay una lista larguísima, pero me parece que en el día a día son las manifestaciones más ordinarias, las más cotidianas, y las que más desvelan el grado de ego en el que nos encontramos. ¿Qué pasa con la arrogancia? La arrogancia surge cuando no quieres aceptar que no eres todopoderoso, ¿no? O cuando te sientes artificialmente superior a otra persona, que es un formato chafa del ser todopoderoso. Exacto. ¿No? ¿Iría de la mano de la soberbia? Sí, claro. La arrogancia y el orgullo son los hijos predilectos de la soberbia, ¿no? Junto con la prepotencia, que ya es como la manifestación más aguda. Ahora, el tema de la soberbia, pues es el tema más antiguo de la naturaleza humana, justamente desde ese seréis como dioses que pretende la soberbia, pues ya empezamos a descomponer toda nuestra experiencia de vida. Entonces, ¿qué pasa? Una persona egocéntrica se enoja cuando las cosas no le salen bien, o se enoja cuando las personas no proceden como esperaba. Entonces, en contrapartida a la persona arrogante o soberbia, pues está la persona sencilla, humilde, ¿no? Y la envidia, que es, bueno, pregúntenle a Caín, a Abel más bien, ¿no? Fue la primera víctima de la envidia. De la envidia. Pues es algo que también que erosiona, contamina nuestras relaciones de una manera pavorosa. ¿Por qué? Porque surge de un espíritu de competencia que se alimenta de una tendencia a estarnos comparando con los demás. No estar conforme con lo que tienes. Así es, que además hay que decirlo, pues no ayuda en nada el entorno ni familiar ni social, porque desde muy temprana edad se suele recibir una presión muy grande por ser mejor que. La competencia. Así es. Sí, le tienes Ojalá que ganar. fueras como tu hermano o como el mejor de tu clase o como tu primo. Sí. Es que a mí me parece que los ególatras es exactamente lo contrario al sentido del humor. No conozco a un ególatra que maneje sentido del humor, porque tienes que aceptar con humildad y con sencillez y con sarcasmo lo que te pasa, como sea tu personalidad, pero es una aceptación de, bueno, pues sí, me caí, o sí lo hice mal y voy para adelante, ¿no? Y la pasas mejor si tienes sentido del humor, que los que se aman mucho, los que tienen el ego tan crecido, que siempre están renegando de lo que les pasó y les está pasando. Así es. Y nada los pone de buenas. Y fíjate, tú lo comentabas al inicio del programa, en la introducción, no es lo mismo el sentido del humor que la burla.
Sí, no. Y justamente el ególatra lo que hace es burlarse de los otros que son menos que ellos. Así es. Sí. Y entonces hay una inclinación a herir ahí, justamente porque es una forma vil de sentirse de alguna manera superior a la otra persona. Es decir, yo me voy a sentir superior a base de lograr que tú te sientas inferior. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues a través de la crítica, a través de la burla. ¿El humor negro va ahí? Bueno, el humor negro puede que sí, puede que no. Depende mucho de la personalidad, ¿no? Y sobre todo hay que considerar el contexto en el que se genera ese humor. Okay. No es lo mismo un humor negro, pues no sé, en un entorno londinense, que sería como lo más natural, que un humor negro en un funeral en nuestro país. Sí, claro. ¿No? Más bien es el tema de que no haya menosprecio, no haya burla, como decíamos, sino que uno desdramatiza su experiencia a base de no darle importancia a la experiencia en sí o no dársela a uno mismo. Que no hay que hacernos bolas ahí porque no significa hacernos menos o considerarnos poca cosa y entonces por eso no me debo dar importancia. No, nos estamos refiriendo más bien a no darle importancia a cómo nos sentimos respecto a algo. Porque si ya hicimos ese inventario, ¿no?, de significados, vamos a descubrir que no tiene sentido sentirnos mal respecto a ciertos temas. El clima, ¿no? Ay, es que está haciendo un calor de aquellos y... Ok. ¿Y? Exacto. ¿No? Y en el I... ¿Lo puedes cambiar o qué puedes hacer? Claro. El I te desdramatiza, efecto número 1, y te confronta, efecto número 2. ¿Qué vas a hacer? Y ya cuando llevas años practicando el I, el sentido del humor surge por sí solo. Claro. ¿No? Porque ya le quitaste carga emocional a asuntos que realmente no la tenían. Si usted se siente mal porque se cree el muy salsita, dicen en mis hijos, ay, sí te crees muy salsita, porque se cree mucho o porque tiene el ego herido también, o porque no sabe manejar el sentido del humor o por cualquier motivo que la esté pasando mal en esta vida, pues una asesoría, una sesión de coaching no les vendría nada mal. ¿En dónde te encontramos? Bueno, me pueden enviar un correo con mucho gusto a info@andresmares.com y ya ahí nos ponemos de acuerdo. info@andresmares.com. Y también tenemos el grupo de Telegram, ¿no? Reflexiones con Andrés Mares, y el programa de radio, luego se me olvida promocionarlo. Sí, por favor. Los miércoles a las 3, de 2 a 3. En RTQ Radio. Ahí y aquí cada 15 días los viernes, aquí lo pueden encontrar también. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Vamos a hacer una pausa, está usted aquí en confianza, regresamos.